Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, en este espacio donde la curiosidad se convierte en el motor de nuestras conversaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, hasta el punto de hacernos sentir como verdaderos detectives del mundo del entretenimiento. Hablaremos de alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma desbordante y un talento que brilla con luz propia, y que ahora parece estar dando un paso monumental, un paso que ha dejado a muchos con la boca abierta, haciendo malabares con las especulaciones y preguntándose, ¿de quién será esta lujosa propiedad que ha aparecido de repente en el radar, como un tesoro escondido a punto de ser revelado? Si están pensando bien, vamos a hablar de Can Yaman y de la posible adquisición de una mansión que está causando un verdadero revuelo, una noticia que se propaga como la pólvora y que alimenta nuestra imaginación. Si les intriga saber los detalles más jugosos, los rumores más juguetones, y lo que todo esto podría significar en la trayectoria de nuestro querido actor, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone más interesante que un episodio final de Infarto. Y antes de que se me olvide, y sé que muchos de ustedes ya forman parte de esta gran familia, pero si por alguna casualidad aún no están con nosotros, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir y activar esa campanita que es como una varita mágica, para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades, ni un solo detalle de lo que estamos a punto de desgranar. Imagínense esto, mis amigos, un nombre que resuena con una fuerza sísmica en el universo del entretenimiento global, un actor cuya fama ha trascendido fronteras como un cometa brillante, dejando a su paso una estela de admiración, y de repente ¡zas! Salta la noticia como una chispa en la oscuridad, de que ha comprado una propiedad de ensueño, una que parece sacada de las páginas de una revista de moda o de arquitectura de lujo. Y no hablamos de un apartamentito mono con vistas al mar, no seamos modestos. Estamos hablando de una auténtica mansión, un palacete imponente, una residencia que parece diseñada por un artista, un santuario de lujo y buen gusto. La información ha estado circulando como un virus imparable en las redes sociales, en los foros de fans más apasionados y en diversos medios de comunicación, y cada vez que se filtra un nuevo detalle, una pista, un fragmento de información, la emoción aumenta, se palpa en el aire, se siente en nuestros corazones de seguidores. ¿Dónde está ubicada esta joya inmobiliaria? ¿Qué maravillosas características esconde en su interior? Y lo más importante, ¿por qué ahora, en este momento de su carrera, justo cuando está consolidando su presencia internacional? Los rumores, esos sabios mensajeros que a veces aciertan de pleno, apuntan con insistencia a que Can Yaman, ese rostro que hemos visto triunfar en series que han arrasado en audiencias y corazones como Erkencicus, esa comedia romántica que nos robó el aliento, o Dolunay, ese drama que nos mantuvo pegados a la pantalla, y que ahora está probando suerte con éxito rotundo en producciones internacionales que lo están catapultando a nuevas alturas, podría haber invertido una suma considerable, una suma que impresiona y asombra, en una propiedad verdaderamente espectacular. Se habla de una casa que no solo es vasta en tamaño, sino que es un verdadero símbolo de estatus, de éxito y de un gusto impecable. Las especulaciones sobre su ubicación exacta son tan variadas como los escenarios que ha visitado en sus rodajes. Algunos dicen, y con cierta lógica, que podría estar en una zona exclusiva de Italia, un país donde ha pasado mucho tiempo, donde ha sido recibido con un cariño desbordante por parte del público. Un lugar que parece haber conquistado su corazón tanto como él ha conquistado el nuestro. Otros, con un tinte de nostalgia, mencionan la posibilidad de que sea en su Turquía natal, un regreso a sus raíces, a la tierra que lo vio nacer y crecer, con un hogar que refleje y celebre su meteórico éxito. Y por supuesto, no faltan quienes sugieren destinos aún más exóticos, lugares que podrían sorprender a propios y extraños, parajes que solo podríamos imaginar en nuestros sueños más audaces. Lo fascinante de todo este asunto es como una simple compra inmobiliaria, algo que para la mayoría de las personas es una decisión personal y práctica, puede convertirse en una noticia de primera plana, en un tema de debate mundial, cuando el protagonista es una figura pública de la talla de Can Yaman. No es solo una cuestión de ladrillos y cemento, de techos y paredes. Es la proyección de su vida privada, la ventana indiscreta que nos permite vislumbrar el reflejo de su trayectoria ascendente, de su consolidación como una estrella global. Cada vez que un artista de su calibre adquiere una nueva propiedad, se abren un sinfín de interrogantes, como si estuviéramos ante un enigma a resolver. ¿Es una inversión a futuro, una apuesta por el patrimonio y el crecimiento de su capital?
O quizás un lugar para establecerse, para encontrar paz y serenidad lejos del torbellino mediático, de los focos que lo persiguen incansablemente. O tal vez es simplemente un espacio para celebrar su éxito arrollador, para disfrutar de las comodidades y los lujos que su exitosa carrera le permite alcanzar. Los detalles que han ido saliendo a la luz, aunque todavía fragmentarios, como piezas de un rompecabezas que intentamos armar, son suficientes para despertar nuestra imaginación más fértil y para hacernos soñar despiertos. Se habla de espacios amplios, de salones majestuosos, de cocinas dignas de chefs de renombre, de habitaciones que son verdaderos santuarios de descanso. Se rumorea sobre una arquitectura que podría ser moderna, con líneas limpias y minimalistas, o quizás clásica, con toques de elegancia atemporal, con detalles que hablan de historia y sofisticación. Y por supuesto los jardines, esos pulmones verdes que prometen ser impresionantes, extensos, con una vegetación exuberante que invite a la relajación y a la contemplación. Y si hablamos de comodidades, las especulaciones vuelan: piscinas privadas, como oasis de frescor en días calurosos, gimnasios equipados hasta el último detalle para mantener esa forma física que tanto admiramos, terrazas con vistas panorámicas que quitan el aliento, perfectas para contemplar atardeceres o noches estrelladas. Es fácil dejarse llevar por la fantasía cuando se trata de las moradas de las celebridades, cuando imaginamos a Can relajándose en su propio oasis de tranquilidad, lejos del ajetreo incesante de los rodajes, de las alfombras rojas, de las multitudes que lo aclaman. Es importante, mis queridos seguidores, mantener un equilibrio entre la emoción y la prudencia. Debemos recordar que si bien la noticia ha causado un revuelo mayúsculo, todavía se encuentra en el terreno de los rumores, de las especulaciones, de las conjeturas que alimentan nuestra curiosidad. Hasta que no haya una confirmación oficial, un comunicado directo del actor o de su equipo, debemos tomar esta información con la cautela que se merece. Sin embargo, la insistencia de la prensa especializada y de las redes sociales en torno a este tema, el eco constante de estos rumores, nos dice algo muy importante. Nos dice que Can sigue siendo una figura que genera un interés masivo, que su vida despierta una fascinación que va más allá de su trabajo en pantalla, y que cualquier paso que da en su vida personal, por pequeño que sea, es seguido de cerca por millones de ojos ansiosos por saber más. Y es precisamente esa conexión, esa especie de vínculo invisible que se crea entre el artista y sus fans lo que hace que este tipo de noticias sean tan increíblemente atractivas. Sus seguidores no solo admiran su trabajo o su entrega en cada personaje, sino que también quieren saber más de la persona que se esconde detrás de ese carisma arrollador, detrás de esos ojos que cautivan. Quieren ver cómo evoluciona, cómo construye su vida, cómo celebra sus triunfos, cómo se da esos gustos que se ha ganado a pulso. Y una casa de lujo sin duda es un símbolo tangible visible, de esos triunfos, de ese éxito cosechado con sudor y dedicación. Pensemos por un momento en el impacto que esto podría tener en su carrera, porque para una figura como Can, la vida personal y profesional a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Una base sólida en una ubicación estratégica podría facilitarle el acceso a nuevos proyectos, especialmente en el ámbito internacional, ese terreno que está conquistando con paso firme. Si está invirtiendo en una zona que se está convirtiendo en un centro neurálgico para la industria del entretenimiento, o simplemente en un lugar que le inspira, que le proporciona la estabilidad y la tranquilidad que necesita para crear, para desarrollar su arte. Podría ser una jugada maestra, una inversión inteligente que trasciende lo material. Además, no podemos ignorar el aspecto puramente humano, el emocional. Tras años de un trabajo intenso, de viajes constantes, de vivir entre estudios de grabación, hoteles y platós de televisión, tener un hogar propio, un lugar al que llamar verdaderamente hogar, un refugio personal, es algo que muchas personas anhelan, un sueño que persiguen. Y para una estrella de su calibre, que probablemente dedica una parte inmensa de su vida a su profesión, a su arte, esa necesidad de un espacio propio, de un santuario personal donde poder desconectar y recargar energías, se vuelve aún más palpable, más apremiante. Los detalles que se han filtrado, por escasos que sean, sugieren una propiedad con un diseño cuidado al milímetro, donde se prioriza tanto la estética deslumbrante como la funcionalidad impecable. Imagínensela. Ese infinitas posibilidades, un espacio perfecto para recibir a amigos y familiares, para compartir momentos de alegría y camaradería, un lugar donde poder desconectar del mundo exterior, sumergirse en sus hobbies, dedicar tiempo a sus pasiones ocultas. O incluso, ¿por qué no?, un set improvisado para sus proyectos personales, para dar rienda suelta a su creatividad en otras facetas que quizás aún no conocemos. La fascinación por las casas de las celebridades no es algo nuevo,
es una constante en nuestra sociedad. Desde siempre hemos sentido esa irresistible curiosidad por saber cómo viven las personas que admiramos, qué tipo de espacios eligen para rodearse, qué refleja su entorno sobre su personalidad, sus gustos, sus aspiraciones. Y Kanyaman, con su estilo distintivo, su presencia arrolladora y su carisma magnético, no es la excepción. La idea de que pueda haber adquirido una mansión, una propiedad que amplifica esa imagen de éxito y glamour, solo aumenta la intriga, nos invita a soñar con la vida que podría estar construyendo. Podríamos estar hablando de una futura base de operaciones para sus proyectos europeos, un centro de operaciones desde donde dirigir sus próximas aventuras profesionales en el viejo continente. O quizás se trata de un retiro idílico, un santuario de paz donde pueda dedicarse a escribir guiones, a componer música, a explorar otras de sus facetas creativas que aún no han salido a la luz. Las posibilidades son tan amplias como la mansión que nuestra imaginación se empeña en visualizar. Es importante también reflexionar sobre el contexto en el que se produce esta posible adquisición. Kanyaman ha experimentado un éxito meteórico, una ascensión vertiginosa en el mundo del entretenimiento. Ha pasado de ser un actor prometedor a una estrella global en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Este tipo de adquisiciones inmobiliarias son, a menudo, un hito, un momento que marca el culmen de un periodo de gran éxito profesional. Es como si dijera, de manera silenciosa pero elocuente, he llegado lejos, he trabajado duro, y ahora disfruto de los frutos de mi labor de una manera muy tangible, muy real. Y hablando de lo tangible, pensemos en el valor de mercado de este tipo de propiedades. Si los rumores son ciertos y si las estimaciones que circulan son correctas, la inversión podría ser considerable, una cifra que impresiona y que subraya aún más el éxito financiero de Kanyaman. No solo es un talento reconocido a nivel mundial, sino que también parece estar demostrando ser un inversor astuto con visión de futuro. Por otro lado, la discreción que intenta mantener en su vida privada, a pesar de la atención mediática constante, de las cámaras que lo siguen y de las preguntas incisivas, añade un toque de misterio, un halo de enigma que lo rodea. Cada rumor, cada foto borrosa que aparece en Internet, cada pista no confirmada, se convierte en un rompecabezas fascinante para sus seguidores, quienes se transforman, con gran entusiasmo, en detectives aficionados, tratando de unir las piezas y desvelar el misterio. La expectativa de que él mismo pueda compartir algún detalle, alguna imagen de su nuevo hogar, genera una anticipación tremenda, una emoción colectiva que se siente en cada comentario, en cada mensaje. Sería un momento muy esperado por todos aquellos que lo siguen fielmente en sus redes sociales, un gesto de cercanía y transparencia que, sin duda alguna, sería aplaudido y celebrado con efusividad. Mientras tanto, nosotros, desde nuestro humilde canal, este rincón virtual donde compartimos nuestra pasión por el mundo del entretenimiento y la vida de nuestras estrellas favoritas, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier confirmación. Porque lo que sí es seguro, lo que no deja lugar a dudas, es que Kanyaman continúa siendo una figura que no deja indiferente a nadie. Su carisma innato, su talento innegable, su atractivo magnético y ahora, aparentemente, su buen ojo para las propiedades de lujo, lo mantienen firmemente en el centro de la atención mediática y de nuestros corazones. En resumen, la posible compra de una lujosa casa por parte de Kanyaman ha desatado una auténtica ola de curiosidad, de especulación y de sueños compartidos. Desde la ubicación exacta de esta posible mansión hasta las características que podría albergar, cada detalle, cada rumor, cada conjetura alimenta nuestra imaginación y nos invita a soñar en grande. Sea cierto o no, o si eventualmente lo confirma en un futuro no muy lejano, lo que queda absolutamente claro es que su nombre sigue generando un interés masivo, que su trayectoria, tanto profesional como personal, es seguida con una expectación que rara vez se ve, y que su capacidad para sorprendernos y cautivarnos parece no tener límites. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por este emocionante rumor, por esta historia que nos ha hecho volar la imaginación. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre esta noticia, esta posible adquisición inmobiliaria. ¿Creen que es cierto? ¿Dónde imaginan que podría estar ubicada esta lujosa mansión? ¿En Italia, en Turquía, en algún lugar más exótico? ¿Y qué es lo que más les intriga de la vida de Kanyaman, de su trayectoria, de su personalidad? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus predicciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo.
Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido interesante y entretenido. Si ha sido así, si han sentido esa chispa de emoción, no olviden darle un buen me gusta, ese gesto que nos ayuda muchísimo a crecer, a seguir trayéndoles contenido de calidad, y que es la mejor recompensa para nosotros. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can Yaman, así llegaremos a más personas y crearemos una comunidad aún más grande y apasionada. Y si aún no lo han hecho, si todavía no forman parte de nuestra familia, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada, para estar al día de todas nuestras novedades, de todas nuestras investigaciones y de todo el contenido exclusivo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores, con más noticias, más intriga, más sorpresas y mucho, mucho más contenido que sé que les va a encantar. Un abrazo enorme, lleno de energía y de agradecimiento, y hasta la próxima. Adiós.